Bueno, mis amados, vamos a entrar allí al devocional, al estudio, ¿verdad?, de la palabra. Hoy día estamos en el capítulo 25 de Génesis. Ustedes que están allí, que siempre nos acompañan, es importante, ¿verdad?, que estén con nosotros en esa misma línea. Bendito sea el Señor, de la palabra del Señor. Hoy leemos Génesis capítulo 25 bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 1 al versículo 6. Hoy estaremos hablando acerca de la descendencia de Abraham y de la muerte y sepultura de este patriarca. Bendito sea el Señor. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Sua. Y Joac engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín, Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidac, Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y lo envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Qué maravillosa historia, mis amados. Por momentos a veces analizamos, meditamos, ¿verdad?, lo que es este hombre, ¿verdad?, Abraham, uno de los patriarcas, un hombre, ¿verdad?, que en sí depositó toda su confianza. El hombre, como dice la palabra, o como lo señalamos, o como el Señor lo constituyó, el padre de la fe. Bendito sea el Señor. Ayer hablábamos, ¿verdad?, en el capítulo 24, cuando este hombre Abraham da orden, ¿verdad?, para buscar esposa, ¿verdad?, a su hijo, a Isaac, al de la línea, al de la promesa, al de la bendición. Y una de las cosas que me conmovió mucho fue lo de su criado, hermano. Esa lealtad, esa pasión, ¿verdad?, ese deseo en su corazón, ¿verdad? No en sí que solamente fuera próspero, ¿verdad?, cuando fue enviado su camino, sino de cumplir, hermano. Ojalá que nosotros, ¿verdad?, tuviéramos este mismo espíritu, hermano, que tuvo este criado de Abraham, Eliezer, bendito sea el Señor. Un hombre, ¿verdad?, dice que gobernaba la casa de este hombre y salió, ¿verdad?, con la comisión que su amo le dio, que le dio a Abraham, y se cumplió, hermano. Pero lo que me llama la atención es que en el camino este hombre iba allí rogando, tratando y pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que Señor, Dios mío, que yo sea próspero en este caminar, ¿verdad?, o en esta diligencia que le voy a hacer a mi amo. A veces a nosotros nos mandan a hacer cualquier cosa y nos desviamos, hermano. Esto no es asunto mío, esto no es problema mío. Bueno, que se busque, que se haga de la vida. Pero vemos la fidelidad, hermano, de este hombre, la fidelidad de este criado. Hoy, ojalá el Señor pueda poner en nosotros, hermano, esa fidelidad en todas las ordenanzas, en todo lo que tenemos, ¿verdad?, que llevar a cabo en esta tarea, en este negocio del Señor. Y conocemos la historia. Usted puede repasar el capítulo 24 y puede ver las maravillas, ¿verdad?, que Dios hace, ¿verdad?, y cumple allí al pie de la letra, porque es la palabra del Señor. Cuando caminamos bajo la cobertura, bajo el orden de Dios, todo va a salir bien, mis amados. Solamente tenemos que soportar un poquito, aguantar un poquito y veremos su gloria. Bueno, vemos aquí que ya en el capítulo 25 quedó, ¿verdad?, este hombre, vamos a decir, viudo, se murió su compañera allí. Bendito sea el Señor. Y este hombre sigue, ¿verdad?, y proclama y declarando el crecimiento allí de su descendencia. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinrá, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suac. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. Es hijo de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidá, Egdá. Todos estos fueron hijos de Setura, hermano. No solamente quedó allí, ¿verdad?, Isaac, aunque Isaac era, vamos a decir, el de la línea, hermano. Isaac era el de la bendición, pero allí Dios, ¿verdad?, le permite a este hombre tener 7 hijos más. Y vemos que entre ese poco de nombre, hermano, ¿verdad?, como extraño, allí nos suena, allí resalta uno, el de Madián, hermano. Acordémonos cuando Moisés, ¿verdad?, dice que salió huyendo de Egipto y cayó en tierra, llegó a tierra de Madián, hermano, y allí, bueno, el Señor le dio también la bendición a Moisés. Bendito sea el Señor. Puede ser, ¿verdad?, que haya otro nombre aquí que resalta, pero es el que me llega más allí a la mente. Bendito sea el Señor. Acerca también de los madianitas, cuando aquel hombre amado Gedeón, bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, es importante que nosotros entendamos que necesitamos multiplicarnos, hermano. Puede ser que
hoy día no se puede multiplicar o no puede hacer crecer esa descendencia literalmente, pero lo podemos hacer espiritualmente. Bendito sea el Señor. Puede ser que usted ha llegado a una madurez, ¿verdad? A una vejez, bendito sea el Señor, pero podemos seguir levantando, podemos seguir preparando hombres y mujeres. ¿Para qué, hermano? Para que este reino, este negocio no se detenga, sino que siga avanzando. Bendito sea el Señor. Aunque la promesa estaba allí sobre este hombre, ¿verdad? Sobre Isaac, dice el 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Todo lo dio, hermano, porque era el de la corriente, era el de la línea, era el de la bendición, era el de la promesa. Bendito sea el Señor. No es que usted y yo nos vamos a parcializar, pero enfocarnos, ¿verdad? En el caso del trabajo del Señor. El Padre dio, ¿verdad?, su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, hermano, para que nosotros hoy tuviéramos en esta línea, la línea de la bendición de Dios. Si estamos adentro, hermano, en el negocio del Señor por su misericordia y por esa maravillosa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque estamos en la línea del Señor. Entonces dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. No lo envió, ¿verdad? No lo dejó solo allí, lo bendijo en todo, hermano. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano, bendecirnos en todas las áreas. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el deseo de Dios, que usted y yo seamos prósperos, que usted y yo, ¿verdad?, seamos unos baluartes, unos instrumentos en este negocio del Señor. Y eso fue lo que depositó Abraham sobre su descendencia, no sobre aquellos 7, sino sobre su único hijo, ¿verdad? Allí, el que tuvo, ¿verdad?, como dice la palabra, en su vejez, con aquel dolor, aquella tristeza, ¿verdad? Pero el Señor cumplió el propósito. Bendito sea el Señor. Y dice el 6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental, hermano. Por un lado envió a los 6, por otro lado envió también a Isaac, pero no los mandó mano vacía, hermano. Les dio también dones. Allí dice la palabra, les dio regalos para que también llevaran de la bendición del Señor. Pero el de la promesa era Isaac, el de la bendición era Isaac. Ese Isaac puede ser usted, hermano, que el Señor lo tiene allí, o lo ha calificado, o lo ha apartado para la obra, para su trabajo. Todos tenemos ese llamado, pero el Señor siempre, ¿verdad?, no es que elige, sino que se toma aún de aquellas personas que quieren resaltar. Hay gente que no es quieta en este negocio, que son movidos, que tienen allí en su corazón estrategia, plan, y esas son las personas en las cuales Dios marca. Yo supongo algo así de Isaac, aunque estaba en la promesa, pero era el que estaba allí, ¿verdad?, en la promesa del Señor. Entonces nosotros, hermano, no se dé por menos, ¿verdad? Mantenga siempre ese deseo en su corazón. El deseo, hermano, pídale al Señor: Señor, te quiero servir. ¿Por qué, mis amados? Por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Ha entregado a su Hijo, nos compró a precio de sangre. Hoy estamos en un linaje, ¿verdad?, diferente al que veníamos en el pasado. Bendito sea el Señor. Entramos a este linaje, a este real sacerdocio, hermano, una nación santa, pura, porque el Señor nos ha santificado. Y no somos cualquier nación, no somos cualquier ciudadanía, no somos cualquier descendencia. Somos la descendencia del Padre eterno a través de Jesucristo. Entonces allí dividió, ¿verdad?, sus hijos. A uno los envió para un lugar, a otro para otro lugar, y a cada uno le dio, ¿verdad?, su regalo. Bendito sea el Señor. Que en el momento de la repartición, hermano, usted esté allí, hermano, en medio de esa lista, hermano. Cuando el Dios empiece a repartir las bendiciones, los dones, los regalos, estemos nosotros involucrados en los negocios del Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que la descendencia de Abraham se esparció, hermano, creció. Y como le dije al principio, no va a ser usted decir: oye, hermano, es que yo tengo una sola mujer. Y no le quiero decir eso. Lo que quiero decir es hablando del ámbito espiritual, hermano. Que multipliquemos lo que tenemos en la mano, hermano. Multiplique su don, su talento, ese ministerio, hermano, que Dios le ha entregado, hermano. Dele, hermano, dele el 100% para el Señor, hermano. Eso tiene recompensa. Aunque de pronto el hombre, ¿verdad?, no lo valoricen, no lo tomen en cuenta. No, mira el hombre, hermano. Ponga la mirada en el Señor. Pablo dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, del cielo. Ahí está nuestro banco, hermano. Allí su tesoro no está aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Porque un día, cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios nos recompensará de una manera maravillosa. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria al Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. La paz del Señor sobre sus vidas. El versículo 7 al versículo 11 dicen de la siguiente manera: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano,
y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Gloria al Señor. Bueno, como está establecido en la palabra del Señor, dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Llegó el momento en que Abraham, llegó la hora de partir, llegó la hora de la muerte sobre él. Pero me llama bastante la atención que dice ahí la palabra del Señor que Abraham murió, y dice ahí que murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Qué bueno es cuando Dios bendice a una persona y le da larga vida. Abraham dice ahí que vivió 175 años estuvo Abraham de vida, y murió lleno de vida, lleno de días, anciano, con una madurez tremenda. Y recalca aquí no tanto la muerte, sino el testimonio que dio Abraham en medio del lugar donde él estaba allí con los cananeos. Recordamos capítulos anteriores cuando Sara murió, que él fue a buscar, a comprar un lugar donde sepultar a Sara. Los que habitaban allí le dijeron a él que él era como un ángel de Dios en medio de ellos. Qué bueno es que nosotros podamos dar buen testimonio donde estemos, seamos extranjeros, seamos nativos de aquel lugar, o cualquiera sea la situación que se nos presente, que nuestro testimonio del Señor sea íntegro delante de la presencia de los hombres. Y dice ahí que Abraham murió lleno de días, anciano, lleno de años, en buena vejez, y fue unido a su pueblo. Aquí comenzamos a ver pues que hay una esperanza después de la muerte, y dice que él se unió a su pueblo, dando a entender que había una esperanza de vida después de la muerte en Cristo Jesús. Sigue diciendo ahí que le sepultaron Isaac e Ismael. Antes de Abraham morir, tuvo que mediar allí en la reconciliación de estos dos hermanos. Quizás le llamó, quizás le atrajo a Ismael, pero dice que en medio de todo esto, aún en su vejez, ellos estaban allí cerca o juntos, si se puede decir, y dice que ellos, tanto Isaac como Ismael, le sepultaron en la cueva de Macpela, la que había comprado allí de los hijos de Er. Quiera Dios pues que nosotros seamos pacificadores, mediadores de la paz, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, pues seamos esos mediadores de paz, esos siervos del Señor que extienden la mano para poner su granito de arena para la convivencia y la buena hermandad entre los hermanos. Dice allí que le sepultaron en la cueva de Macpela, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, y fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Bueno, se acaba la vida de Abraham, es sepultado, pero comienza una nueva etapa ahora en la vida de Isaac. Las promesas de Dios estaban sobre Abraham y sobre su descendencia, y había dicho Dios que en Isaac pues le sería llamada descendencia, y que Isaac era el hijo de la promesa. Y vemos que Dios es un Dios de pacto, que cumple su pacto, su propósito. Dice la palabra, hasta 1000 generaciones. Y aquí vemos cómo el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham ahora se extiende a la vida de Isaac. Y sucedió después de muerto Abraham,
que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Qué tremendo es el Señor, pues, que cumple su palabra, que cumple su promesa. Dios había declarado, pues, que en Isaac sería la bendición, y lo está cumpliendo. Ahí dice que Dios bendijo a Isaac su hijo, al hijo de Abraham. Está cumpliendo Dios su llamado en la vida de Isaac, y así lo hará juntamente contigo y conmigo, porque las promesas de Dios, dice la palabra, que son en él sí y en él amén. Así es, se cumple la palabra del Señor. Dios prometió bendecir a Abraham. Cuando lo llamó, le dijo: vive delante de mí, sé perfecto, y yo te bendeciré a ti, a tu descendencia. Y vemos aquí el cumplimiento en Isaac. Fue bendito por Dios, Dios le bendijo con toda abundancia. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios nos ha bendecido a nosotros con bendiciones espirituales y materiales. Toda la palabra de Dios, todas las promesas de Dios están allí. Solamente hay que reclamarla en el nombre del Señor para que seamos bendecidos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis hermanos. La paz del Señor con ustedes. Dicen los textos desde el 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz a Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sidema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Gloria al Señor. Seguimos viendo aquí las promesas de Dios. Dios es fiel a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Y Dios había hecho una promesa a su siervo Abraham. Dios le había dicho que iba a bendecir a su descendencia. Ciertamente el hijo de la promesa era Isaac, pero sabemos a través de la historia, lo que hemos estudiado, que Abraham y Sara allí pues no esperaron el tiempo preciso de Dios, sino que ellos se adelantaron allí. Abraham tomó la sierva de Sara, Agar, y ella allí pues concibió, y este hijo que ella tuvo es Ismael. Y también era hijo de Abraham, aunque no era el hijo de la promesa, también estaba allí como descendencia de este hombre de fe, y entonces la bendición también le iba a alcanzar. Recordemos cuando Agar iba huyendo de Sara, su señora. Dice que cuando estaban por allí, cuando Abraham la despidió, el niño comenzó a llorar porque tenía sed, le faltó el agua, y ella lo dejó por allá y ella se apartó, y dice que el niño lloró y Dios escuchó en el cielo. Dios tiene misericordia. Quizás nosotros sacamos cuenta y podemos decir: aquella persona no merece la bendición de Dios, o aquel hombre o aquella mujer no merecen el perdón de Dios. Quizás pudiésemos decir porque no son cristianos, porque no tienen al Señor en su corazón. Pero vemos el amor de Dios, que es infinito. Dios es grande en misericordia. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo. No es que Dios amó a los evangélicos nada más, porque en ese tiempo no habían evangélicos. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que estábamos destituidos de la gloria del Señor, mas sin embargo Dios mostró su amor enviando a su Hijo para salvar a toda la humanidad. Y vemos aquí donde hemos leído que aunque Ismael no era el hijo de la promesa, él alcanzó la misericordia del Señor. Dice que cuando lloró, cuando era un niño allí llorando en el desierto, Dios lo escuchó, y Dios le dijo a Agar: no temas, porque a él también lo voy a bendecir, lo voy a hacer una nación grande. Y vemos aquí
el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa de Dios sobre Ismael. Allí vemos los nombres de sus hijos, de su descendencia. Dios lo bendijo. Dice que fueron príncipes allí donde ellos habitaron entre su familia. Qué bueno es disfrutar de las bendiciones del Señor. En esta hora yo te invito a que tú recibas al Señor en tu corazón para que puedas disfrutar por completo, no solamente de un renombre, no solamente quizás de bienes materiales, sino que puedas disfrutar de la bendición espiritual de tener a Cristo en tu corazón, y que el día que te toque partir de esta tierra puedas tener una esperanza de vida eterna en los cielos, porque cuando nos vayamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada, ni zapatos, ni ropa, ni cartera, nada de eso, eso se queda aquí. Pero que cuando nosotros partamos de esta tierra podamos entrar y abrir los ojos allí en el reino de los cielos. Así que te invito a que recibas al Señor en tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. En los versos 19, 20 y 21 tiene como subtítulo Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Bueno, aquí vemos los descendientes de Isaac, ¿no? El nacimiento de Jacob y de Esaú. Me llama mucho la atención la parte donde dice que él tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. O sea, era una persona ya adulta, ¿sí? Y él oró por su mujer Rebeca porque ella era estéril. Vemos que se repite la historia de Sara. Sara también era estéril. Pero aquí el tema está en que fue Isaac el que oró por Rebeca. Aquí no habla que fue Rebeca la que oró para tener hijos. Fue Isaac el que oró por ella. Y vemos la importancia de la oración de un esposo hacia su esposa. Recordemos que el esposo es la cabeza del hogar y tiene un papel súper importante dentro del hogar. Y él oró al Señor para que el Señor le concediera ese deseo, ese anhelo de tener descendencia, de tener hijos, ¿no? Así que, mis amados hermanos, cuando el Señor da una promesa, muchas veces no llega al momento. Muchas veces tiene que pasar un proceso, hay que orar, hay que pagar el precio. Isaac oró, Isaac pagó el precio por esa descendencia, por esos hijos que él deseaba, ¿verdad? Y así es importante que nosotros oremos, clamemos por aquello que estamos anhelando, que estamos deseando, pero no solamente una oración de un día o de 2 días, no, debemos ser constantes en la oración. Recordemos también que cuando Isaac empezó o se casó con Rebeca, pasaron como 20 años para que el Señor le concediera poder tener hijos. O sea, no fue 1 año, no fueron 2 años ni 3 años, fue un tiempo largo. Y muchas veces sucede así en nuestra vida. Ese anhelo, ese deseo, esa promesa que el Señor ha dado en nuestras vidas tarda tiempo. Tal vez no 20 años en este caso, pero tarda bastante tiempo y es necesario que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, a confiar en sus promesas, a también tener paciencia, porque el proceso y las pruebas nos ayudan también a ser pacientes. A veces queremos todo ya, para ahora, de una vez, pero las cosas no suceden así. Muchas veces debemos esperar. Aquí Isaac
oró al Señor y el Señor le concedió ese anhelo, dice el 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor trae respuesta cuando oramos, pero no cuando oramos porque, ay, sí, voy a orar a ver si el Señor me lo concede. No, nosotros tenemos que tener fe. Debemos creer que eso que estamos pidiendo el Señor lo va a conceder. Isaac oró con fe, creyendo que el Señor iba a responder, y el Señor aceptó su petición. El Señor escuchó su oración y le permitió a Rebeca tener hijos. Yo no sé cuál es el proceso que tú estás viviendo en este momento. Yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor y aún no ves respuesta. Pero yo en este momento les digo y les insto a que sigan orando, a que sigan confiando, a que sigan creyendo por eso que están pidiendo. Porque si es la voluntad de Dios, créelo, mi querido amigo y hermano, que llegará. Aun cuando nosotros no pensemos o no creamos o pensemos que ya no hay tiempo o que ya no va a suceder, las cosas suceden. Cuando es el tiempo de Dios, el Señor responde. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Que el Señor les bendiga. El 22 y 23 dice así: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue y consultó a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tu vientre, desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, vemos que dice que luchaban los niños dentro, ¿no? Y sentía mucha molestia a Rebeca, y dijo pues que si era así, pues no tendría hijos, porque la verdad es que eso le causaba mucho molestias a ella, ¿no? Pero vemos otra cosa, que ella, en vez de consultar a un médico, quizás para que le dijera algo, ¿no? Ella consultó a Dios, ¿no? Ella buscó la presencia de Dios, la respuesta de Dios, el que por qué lucharían esos niños, por qué sentía tanta molestia a ella, qué era lo que pasaba dentro de su vientre. Y el Señor le responde de que hay 2 pueblos, o sea que 2 niños ahí dentro, ¿no? Y que eso era que ellos luchaban, ellos desde el vientre eran divididos, desde las entrañas, ya tenían su propósito Dios, de que iban a ser, no se iban a llevar bien al principio, ¿no? Y por eso luchaban ellos, el uno por nacer primero y el otro por no dejarse, ¿no? Por eso vemos que había esa lucha, ¿no? Y ella se conformó cuando el Señor le dijo pues que eran 2 pueblos que había allí, ¿no? Y esperó que nacieran esos 2, ¿no? Y vemos cómo fue el nacimiento de ellos y cómo ellos, el uno fue más mimado que el otro por su madre, pues, y el padre, pues, claro, pues quería al otro porque le traía, porque dice, el mayor servirá al menor, y justamente así es, pues, ¿no? El otro no estaba en su casa, no hacía nada, por ahí cosas, y el otro era cazador, se iba al monte, llegaba todo cansado, ¿no? Y el que estaba en la casa pues gozaba de la carne que llevaba esto. Entonces, y en esa forma le serviría, ¿no? Y en esa forma fue hasta que se hicieron ya mayores y cada uno ya tomó su decisión, y vemos lo que pasó más adelante. Claro, pues no me toca adelantarme, ¿no? Pero más adelante se ve lo que pasó entre estos 2 hermanos, ¿no? En vez de ser unidos verdaderamente, eran diferentes, porque se ve que eran diferentes, desde la entraña eran diferentes ellos.
físicamente eran diferentes y también pues tenían todo su costumbre del uno al otro, era muy diferente al otro, no eran parecidos. Ya ven que como son hermanos, porque son gemelos, tienen las mismas ideas, las mismas cosas, pero no es así. Estos tenían dos cosas diferentes el uno al otro, ¿no? Pero sin embargo, vemos que se separaron un tiempo, pero después sí llegaron a unirse y a vivir bien, en buena paz. Por lo tanto, le digo que nosotros debemos, antes de tomar la decisión, primero consultemos a Dios. Vemos que Isaac oró al Señor porque la mujer era estéril y el Señor le concedió, ¿no? Le dio. Y ahora esta mujer le pidió a Dios el motivo por qué sufría tanto ella en el embarazo y el Señor le dio la respuesta cuál era el motivo, ¿no? Y vino la paz, vino la tranquilidad. Si nosotros consultáramos también a Dios a sí mismo cuando nos viene un problema, Dios nos daría la respuesta. Pero lo que pasa es que nosotros lo tenemos a Dios como de lejos, muy distante lo tenemos y pensamos que no nos va a oír. Sin embargo, Él está al lado de nosotros, está hoy escuchando, nos está viendo, sino que nosotros que debemos acercarnos al Señor y conversar con Él, tener a ese amigo que no nos falla. Que el Señor nos ayude a tener más confianza y más esperanza en Dios para poder consultar nuestros problemas y que solo Él nos los solucione. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios me les guarde. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a ver los versos 24 al 26, nacimiento de Esaú y Jacob. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vemos esta historia aquí de Jacob y Esaú desde que estaban en el vientre, ¿no? Y llama la atención que su madre sufría, ¿no? Dice que era tremendo lo que esta mujer experimentaba. Así esto es cuando uno tiene un solo bebé en el vientre y ese niño empieza a moverse y es algo tremendo. Ahora, ¿cómo será ahí dos muchachos luchando desde el vientre? Dice allí la palabra, ¿no? Porque dice que cada uno era una nación. Entonces el Señor le dijo que desde el vientre estaban divididos. Y vemos que dice, se cumplieron sus días para dar a luz. Se cumplieron sus días, hermano. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo siempre digo que nadie nace ni antes ni después, sino el día que ya está destinado, que debe nacer. Yo he escuchado a algunas mujeres, ¿no?, que quizás están llevando un embarazo un poco difícil y ellas comienzan, ay, yo creo que no voy a llegar, no, yo no aguantaré a los 9 meses, yo voy a... Y yo les decía, tranquila, que sí que llegarás. No, yo creo que no llego, porque se agobian demasiado en el embarazo, pero llegan, porque todo tiene su tiempo. Y dice que cuando fue el momento, pues así como Dios le había dicho, dice allí que habían gemelos en su vientre. Podríamos nosotros traducir esta palabra gemelos como mellizos, ¿no? Porque los gemelos son los que son idénticos, los mellizos no, y aquí vemos claramente la diferencia física que había en ellos, pero luego también veremos que no solamente físicamente eran distintos, sino también en su personalidad, en sus gustos, eran muy diferentes Esaú y Jacob. Dice que el primero, que fue Esaú, dice que salió y era rubio y velludo como una pelliza. Entonces le llamaron su nombre Esaú. ¿Qué significa Esaú? Velludo. Significa velludo. Y luego dice que una vez que nace Esaú, entonces viene Jacob, y Jacob viene trabada su mano al calcañar de Esaú. Entonces fue llamado su nombre Jacob. ¿Qué significa? El que toma por el talón o el que toma por el calcañar. Entonces, porque el calcañar es el talón, ¿no? Entonces,
vemos aquí ese curioso nacimiento, ¿no? de estos niños, y especialmente Jacob, como desde el nacimiento ya él quiso tomar el lugar de su hermano. Él le venía agarrando el pie como diciendo, yo quiero nacer primero, pero no le tocó nacer primero. Sin embargo, ya estaba de antemano decidido que él iba a tener el derecho de la primogenitura, aunque no fue el primero en nacer. Y eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Y es curioso, porque ellos ponían los nombres según la particularidad del nacimiento, ¿no? Así que si fuera por esa particularidad, yo no sé qué nombre tendríamos nosotros, ¿no? O qué nombre tendría yo. En mi caso, yo nací de pie, no sé cómo me hubieran puesto si hubiese sido por la forma en que nacimos, ¿no? Entonces, estos niños desde allí comenzaron ya una lucha, y vemos aquí que al nacer ya hubo algo que llamó la atención en el nacimiento de estos niños, ¿verdad? Ya venían marcados de antemano, porque fíjese que Dios ya le había dicho a Sara de antemano lo que iba a suceder con estos niños, ¿no? Entonces, qué lindo saber que Dios tiene propósitos con nuestros hijos. Qué lindo saber que hay un plan perfecto de parte de Dios para cada uno de ellos, ¿sí? Nosotros como cristianos siempre debemos estar declarando la bendición sobre nuestros hijos. Siempre debemos estar declarando que el propósito de Dios se cumplirá en nuestros hijos, porque esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y también vemos que dice allí que Isaac era de 60 años cuando Rebeca los dio a luz, ¿no? Entonces vemos que era un hombre ya mayor, ¿sí? 20 años esperando, desde los 40 años se casó, 20 años, pero llegó la bendición. Él oró por su esposa y la bendición llegó, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos esperando un milagro, si estamos deseando que Dios nos dé algo que para nosotros es muy importante, pues debemos orar. Debemos orar como lo hizo allí Isaac por su esposa, y también tenemos que tener la paciencia de esperar que aquello que le hemos pedido a Dios en el tiempo perfecto, cuando llegue el momento, Dios nos va a dar. Dios nos va a dar. Mire, por mucho que una mujer está embarazada y por mucho deseo que tenga de ver a su bebé, tiene que esperar los 9 meses. Bueno, hay unos que se adelantan un poco, pero lo natural son 9 meses. Ay, ya quiero que nazca. Ay, yo quiero ver a mi bebé. Ay, yo quiero tenerlo ya. Pero tiene que esperar hasta que nazca. No hay otra opción. Y mire, con todo lo que la ciencia ha adelantado, hoy día se pueden ver esos ecos en tercera dimensión y todo lo demás, ¿sí? Pero de todas maneras no es lo mismo. Para conocer a nuestro bebé tenemos que esperar el momento del nacimiento, ¿sí? Y es importante la paciencia. Yo veo en Isaac un hombre muy paciente. En lo que puedo leer en la escritura, veo que Isaac era un hombre tranquilo, veo que Isaac era un hombre paciente, y esto es importante, que nosotros como hijos de Dios tengamos esa paciencia, ¿sí? Allí nacieron esos 2 hijos, y ahora vamos a ver lo que sucede con estos muchachos cuando crecen, ¿sí? Yo me imagino a Rebeca, corriendo detrás de esos muchachos. Yo me imagino que tenían que haber sido tremendos, por lo que podemos leer en la escritura de Esaú y de Jacob. Esos muchachos tuvieron que haber sido bien movidos desde pequeños. Pero qué lindo es la bendición de Dios, hermano. Valorar la bendición de Dios. Los hijos, dice la Biblia, que son herencia de Jehová. Los hijos son una bendición, independientemente de que sean tremendos, independientemente de que quizás no tengan el carácter como nos gustaría que lo hubiesen tenido. No importa si se parece a papá, no importa si se parece a mamá, al abuelo, al tío, no importa. Nuestros hijos son una bendición, amados hermanos, y debemos amarlos y debemos bendecirlos. Así que vamos a continuar con esta historia, a ver qué pasó con esos muchachos. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. A Abraham le llegó la hora de partir, se fue, siguió el camino de todos los hombres. Bueno, Isaac se casó con Rebeca. Abraham mandó a buscar mujer para su hijo allá en su tierra. Era solitario, vivía meditando en el campo, y Abraham vio que su hijo necesitaba
esa ayuda idónea. Y tomó la iniciativa y mandó a buscar mujer para su hijo. El contexto histórico de esa parte del mundo era que los matrimonios se hacían, como suelen llamar, por conveniencia o por acuerdo. Los padres escogían mujer para sus hijos. Y Abraham pensó que mejor sería mandarle a buscar esposa a su hijo allá en la tierra de sus raíces, allá en su familia. Conocía las costumbres, le gustaban más sus costumbres que las de esa tierra, la tierra de los cananeos, la tierra del jebeo, del jebuseo. Y a Rebeca también, ella fue la que insistió para que Jacob no escogiera mujeres de ahí. Le dijo a Isaac, estas mujeres de él me tienen amargada, ojalá no escoja Jacob. Bendito sea el nombre del Señor, mujer de esta tierra. Y Rebeca insistió con Esaú que fuera a buscar mujer allá. Pero me estoy adelantando a la historia. Vamos a ceñirnos aquí al comienzo, cuando los dos muchachos nacieron. Era una batalla que tenían esos dos muchachos en el vientre de la madre. Rebeca llegó a pedir la muerte. ¿Para qué quiero la vida? Y el Señor le dijo que era que había dos naciones en su vientre. Y desde que todavía no supieran discernir entre el bien y el mal, ya les profetizó Dios que el mayor serviría al menor. Aunque eran de un mismo parto, se consideraba al mayor el que salió primero. Pero ahí vino Jacob, trabado a su calcañar. No lo soltó. El versículo 27 nos dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Los padres siempre aman a los hijos por igual, pero hay algunos hijos con los que sienten más simpatía, con los que tienen admiración, con los que se enorgullecen de ese hijo. Y en este tiempo seguramente nadie se enorgullecería a un hijo que cuando tiene hambre es que se va a casar. La Biblia nos enseña que debemos hacer como la hormiga que trabaja en verano y guarda su comida para el invierno. Es previsor. La Biblia nos enseña, por un lado, no entra en contradicción de que no debemos afanarnos, de que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Que miremos los lirios del campo, que no plantan, ni riegan, ni ciegan, las aves del cielo, y que Dios les mantiene, que nosotros valemos más que ellos. Sin embargo, a pesar que nos enseña de esta manera para que nosotros tengamos paciencia, para que nosotros no nos desesperemos y creamos que Dios es nuestro proveedor. Con todo y eso, el Señor le gusta que seamos diligentes, que proveamos para los nuestros, que si no miramos por los nuestros somos peor que un incrédulo y hemos negado la fe. Así que cada uno debe ocuparse de lo suyo. Amaba más Isaac a Esaú porque era diestro en la casa. Era un hombre que salía a cazar y nunca volvía con las manos vacías. Pero Rebeca amaba a Jacob, porque Jacob era un hombre previsor.
siempre estaba pensando en el mañana, en el futuro, en proveer para sus hijos. La Biblia dice que no proveen los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Así que vivía Esaú de su casa y Jacob de su ganado, porque Jacob era pastor de ovejas y hombre tranquilo, hombre quieto. Esaú era más aventurero. Era tan aventurero que escogió 2 mujeres allí y las llevó a su casa, y esas mujeres vinieron a ser un dolor de cabeza para su madre, porque él escogió según sus sentimientos, según su simpatía. Bendito sea el nombre del Señor. Y este Jacob, aparte de que era pastor de ovejas, qué característica la de un pastor de ovejas, ¿verdad? El pastor se preocupa por sus ovejas, el pastor lleva las ovejas donde hay pasto verde, hace largos recorridos. Podría ocuparse cerca de su casa y llevar las ovejas allí cerca, pero no, cada día busca un lugar para pastar diferente. Uno, porque las ovejas necesitan ejercitarse, necesitan caminar, necesitan moverse, y él las lleva a pastar a lugares lejanos, a lugares donde hay buena hierba. El Salmo 23 nos hace una analogía del pastor de rebaño con el pastor de las almas, que es Dios. Y dice el salmista David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En tierra de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y por último dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos un pastor de nuestras almas. Y el pastor tiene trabajo todo el tiempo, de día, de noche. Allí está preocupado por su rebaño. Y en eso vivía Jacob. Pero Esaú vivía al día. Eso le preocupaba a la madre, porque las mujeres son más previsoras. Las mujeres, mire, el hombre está haciendo una cosa y no quiere que le molesten porque está concentrado en eso. Pero las mujeres hacen tantas cosas a la vez. Lavan, planchan, hacen la comida. Mientras hacen la comida están atendiendo a los más pequeños. Y mientras atienden a los más pequeños está doblando la ropa. Y mientras hace eso está limpiando. Hacen tantas cosas a la vez, y a la vez está pensando. Y a la vez está hablando. Usted ve que la mujer está en la cocina y está hablando. Se va para el baño y la oye que está bañándose hablando. Y porque piensa en voz alta. Pues Jacob lo apreciaba mucho su madre, porque era un hombre previsor. Un hombre que velaba por su rebaño. Un hombre que continuamente estaba haciendo algo. Mientras Esaú vivía al día, le daba hambre, salía a cazar. Y así vivía Esaú y así vivía Jacob. Amó Isaac a Esaú, amó Rebeca a Jacob. Y había una contienda entre ellos. Eso quizás, la simpatía que sentía uno por otro más que otro, eso aumentó la batalla, la contienda, la competencia entre ellos. Y además de eso, Jacob, a pesar de ser pastor y vivir tan ocupado con su rebaño, le gustaba también la cocina. Mire, yo nunca me metí en la cocina porque a mí mi padre me enseñó que la cocina era para las mujeres.
ese temor del padre a que el hijo le saliera afeminado, su hijo veía un peligro en que su hijo estuviera metido en la cocina. Llegué a la iglesia, en la obra procuran que la cocina siempre sea ocupada por las misioneras. Allí aprenden a cocinar, porque qué triste es una mujer que llegue a casarse y no sabe cocinar. Allí ayudan a criar los niños de las hermanas que tienen más de un hijo y ayudan a su crianza, a su cuidado. Y ahí aprenden, es como una escuela para ellas. Bueno, yo llegué a la iglesia y me enseñaron que la cocina era para las misioneras. Pero llegué a España y vi que los hombres los fines de semana dejan descansar a sus mujeres y se ponen a cocinar. Y aquí aprendí a cocinar. Las paellas en el campo no las hacen las mujeres, las hacen los hombres. Las mujeres se sientan por allá a conversar y los hombres conversando, pero alrededor de la candela, cocinando la paella. Y allí aprendí a cocinar. Y ay, qué satisfacción se siente cuando uno ve las caras de alegría de la gente comiendo y diciendo qué bueno está esto. Oh, esto está que rompe la pana. Pues Jacob era cocinero y se hizo un potaje, un guiso de lenteja. Oye, las lentejas, esos alimentos, aquí nos metemos en todo. Mire, ese alimento que tiene tanto hierro. Si tú no quieres comer carne y quieres alimentarte de hortalizas, de granos, mire, con eso tienes el suficiente hierro para mantener tu cuerpo sin anemia. Jacob estaba cocinando unas lentejas y el olor a lenteja, eso inunda toda la casa cuando se está cocinando. Y llegó Esaú cansado de cazar y con hambre. Seguramente traía casa, pero no estaba cocinado. Y le pidió un poco de comida a su hermano Jacob. Dame de ese guiso. Pero Jacob, que era previsor, que era negociante, que era oportunista, él veía las oportunidades y echaba mano en el momento. Eso no se lo pensaba dos veces, no lo dejaba para mañana. Hay veces que pasamos nosotros nuestra vida siempre pensando, mañana tendré tiempo. Hoy no, mañana. Y resulta que no sabemos, no tenemos el control del mañana. A esas personas que todavía siguen pensando que en el futuro tendrán tiempo para entregarse al Señor y siguen posponiendo su llamado, hoy no, mañana, otro día, tal vez sí, yo lo he pensado bien, este es el camino, esta es la verdad, pero después todavía no. Ya me llegará el tiempo. Es que el tiempo no es tuyo. El tiempo lo dictamina Dios y el Señor te dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Jesucristo contó una historia de un hombre que amontonó mucha riqueza. Y él dijo, tengo mucha riqueza. ¿Qué haré con ella? Se le ocurrió una idea de derribar su granero, edificarlo más grande y hablar con su alma. ¿Sabes lo que le dijo a su alma? Alma mía, muchos bienes tienes amontonados para 100 años. Come, bebe, gózate, regocíjate por 100 años. Él quería vivir y tenía la meta de vivir 100 años. Pero esa noche se oyó la voz de Dios que le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y de quién será lo que has amontonado. Efectivamente, esa noche pasó a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Hay una hermana muy amada nuestra. Ayer partió con el Señor allí en Málaga. Pilar, una mujer de Dios. Sirvió al Señor toda su vida. Yo fui pastor de ella allí en Málaga. De vez en cuando me llamaba y me decía, vente para acá. Y yo le decía, ya pasó mi tiempo de estar allá. Pues pasó de los 80 años, no sé con exactitud porque no lo pregunté, pero pasó de los 80 años. Hace poco le di un ictus
pero allí se mantuvo sirviendo al Señor. Y hace 2 días partió con el Señor. Es triste y da alegría también saber que le llegó su hora, que se mantuvo fiel hasta el final, que no desmayó. Sirve al Señor. Lo que tengas que hacer, hazlo hoy, porque después de la muerte ya no hay obra para hacer. Hazlo, no esperes, que no vayas a lamentar cuando llegue tu hora de decir tantas cosas que tenía por hacer, tantas cosas que se me quedaron en el tintero. Lo que has de hacer, hazlo más pronto. Esas fueron las palabras del Señor. Él le pidió del potaje a Jacob: dame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esto es rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme. Jacob vio una oportunidad. Jacob soñaba con algo que parecía imposible: ser el primogénito. Si ya el primogénito era su hermano, era imposible. Pero Dios hace lo imposible posible. Jacob vio en ese momento la oportunidad de tomar la primogenitura y le dijo a su hermano: véndeme tu primogenitura. Te doy el potaje, pero tú me vendes tu primogenitura. Y Esaú, que vivía el día, que no le preocupaba otra cosa sino su comida, le dijo: ¿para qué quiero yo la primogenitura? Un día me voy a morir y en la muerte no me va a servir la primogenitura. Mira cómo dijo. Entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Por ahí en hebreo dice que aunque la procuró con lágrimas, ya no pudo recuperarla. La vendió. Jacob echó la mano de la bendición. La Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No vendas tu primogenitura. Dios tiene corona para todos los que se acercan a Él, pero que no vaya a tomar la mía para dársela a otro. Así que vela, cuida lo que tienes, porque un día Dios te va a pedir cuenta. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El versículo 34, y ya para finalizar, dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Comió, sí, se quedó saciado. Vendió su primogenitura. Así que se quedó sin nada. Y Jacob se quedó sin comer, con el estómago vacío, pero se llevó la bendición, se llevó la primogenitura, el privilegio de ser el que guiaría su casa, su familia. Las heredades no se vendían, quedaba en las manos del mayor, del primogénito, para seguir dirigiendo la casa como una sola familia. Y a eso le tocó a Jacob porque Saúl la vendió. Menospreció el mañana, menospreció el futuro. Recuerda que nosotros sembramos hoy lo que cosechamos mañana. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra para la eternidad. Que Dios te bendiga en esta mañana y que en esta mañana puedas reflexionar y volverte a Dios antes que sea demasiado tarde. Por eso hoy quiero hacer la oración contigo, la oración de arrepentimiento, la oración del penitente. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon la mano derecha en tu corazón y di conmigo estas palabras: Dios mío, Dios mío,
en este momento, vengo delante de ti para reconocer que soy un pecador. Pero hoy me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Proverbios 18:24 nos dice la Escritura: el hombre que tiene amigos tiene que mostrarse amigo. Y el amigo se conoce en el infortunio, cuando caes en una cárcel, cuando estás enfermo, cuando pierdes lo que tenías. El rico tiene muchos aduladores, pero no tiene amigos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay amigos más unidos que un hermano. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.